Quiero cambiar de tema, irme del país y hacer un paralelismo entre lo que pasa en Argentina, lo que pasa en muchos lugares del mundo y lo que vemos en México. Explícame cómo en Argentina gana un candidato de derecha. En Estados Unidos puede haber sorpresas, pero está todo dado como si pareciera que Trump va a volver al poder. En Francia gana la derecha, en España gana la derecha, en gran parte de Europa gana la derecha, AfD en Alemania. Y de repente en México no solamente gana Sheinbaum de Morena, sino que es reelecto el partido, que es más raro porque López Obrador venía de bancarse una pandemia. Sí. Y en gran parte de los países a nivel mundial, los oficialismos durante la pandemia, por todo lo que significó la pandemia a nivel crisis económica, sanitaria y demás, en general no eran reelectos, perdían. Acá no pasó. No solamente tuviste una izquierda gobernando, sino que fue reelecta. Yo leí tu nota, me encantó, me pareció muy buena, pero quiero ir más a fondo ahí. ¿Por qué ganó o por qué fue reelecto Morena en el poder? Sí. Bueno, Morena, AMLO, ambos, son los únicos actores políticos que sobreviven a la pandemia en América. La discusión sobre si los oficialismos ganaron o perdieron en la pospandemia hay que regionalizarla. En América hubo tantas derrotas como victorias en elecciones. Si vos agarrás, estaba en torno al 50-50. Ahora yo armé una base en su momento de datos para ir haciendo un monitoreo que empezamos a publicar cada tanto en el newsletter, en La Gente Vota para Cenital. Y ahora hace rato no la tengo actualizada, pero en su momento me estaba dando casi 50-50 o 60-40, 40-60. Estaba girando en torno ahí. Entonces América era el continente donde los oficialismos perdían tanto como ganaban. Después tenés Asia y África, en donde vos tenés países que no tienen credenciales democráticas completas. Entonces la relación de victorias y derrotas era de 8-2, 9-1. Porque bueno, los oficialismos arrancan con otra potencia. O sea, si vos tenés un candidato presidente que saca el 98% de los votos y el resto es voto en blanco y un capuchito se lleva al opositor, entonces es difícil considerar que el sistema tiene la cancha nivelada para todos. Entonces decís, bueno, ¿con qué vas a comparar? No digo que toda Asia y África sea así, pero sí hay varios países que tuvieron elecciones en la pospandemia que tenían estas características. ¿Qué vas a ver? Y vas a ver Europa Occidental. Europa Occidental tenía una relación de 7-3, que después bajó a 6-4. O sea, de cada 10 elecciones los oficialismos ganaban 6. Antes ganaban 7, después pasaron a ganar 6, pero había más victorias que derrotas. Después la lógica política europea lleva a que el que gane la elección pone una forma de gobierno, no tiene la mayoría de las bancas, pero sí termina siendo el más votado y el que más bancas saca. Por eso digo que la idea de los oficialismos en la pospandemia hay que matizarlas un poco, y Morena y AMLO, en este sentido, rompe un poco la tradición americana y se parece más a la tradición europea. Porque ahora hay que ver qué pasa con este nuevo ciclo electoral que se empieza a abrir en Europa, pero a AMLO no le achacan responsabilidades por la pandemia. Fue disruptivo, digamos, en las medidas que tomó. No fue uno de los presidentes que llamó a cerrar, a hacer un lockout total, en donde se parara la economía, todos encerrados hasta que apareciera la vacuna. No tomó esas medidas duras, sino que trató de encontrar un punto intermedio entre eso y el liberalismo total. Eso fue disruptivo para el momento, sorprendió bastante. Quienes hacíamos un poco de análisis no veíamos ese tipo de medidas como medidas que fueran a tener algún impacto positivo, pero en el largo plazo terminó demostrando que estábamos cerrados. ¿Qué es lo que creo que entendió AMLO? De que el nivel de informalidad de la economía mexicana era tan alto que si cerraba la economía y cada uno se guardaba su casa, entonces había muchos sectores que iban a peligrar en su sostén. Cosa que en Argentina trató de ser compensado con el IFE. Solo que eso después generó otro impacto en términos económicos posteriores, sobre todo en el momento que vos tenés que sacar la red del IFE, que es lo que empieza a aparecer como reemplazo. Entonces AMLO, digamos que encontró como un punto medio en eso. Entonces no tuvo políticas tan duras. Entendió
la construcción de poder popular en México y le dio 2 herramientas a los sectores populares. Apreció el tipo de cambio mexicano, o sea, el peso mexicano durante toda su presidencia necesitó menos dólares. O sea, cada vez necesitó menos pesos mexicanos para comprar la misma cantidad de dólares, por decirlo de alguna manera. O sea, lo apreció. Vos, por ejemplo, necesitabas 100 pesos mexicanos para $1. Digo, no tengo la cifra exacta, pero imagínate que al final de su mandato necesitó 30 pesos mexicanos para $1. Entonces apreció mucho la moneda, el tipo de cambio, e hizo crecer sostenidamente el salario mínimo en dólares. Entonces vos le estabas dando a los sectores populares la posibilidad no solo de acceder a dólares más baratos, sino que además le llevaste al alza constante y sostenida del salario mínimo. En una economía con un nivel de industrialización importante, un actor económico en la región, pero también economía primarizada, sectores informales, ese tipo de medidas hacen que los sectores populares te miren bien. A eso sumale una serie de políticas que se anotan mucho en el libreto de Milei, de Vox, de Meloni, de Le Pen y de toda la banda de la derecha más extrema, que fue implementar decisiones que fueron en contra de las tradiciones políticas del propio sistema. Entonces rifó el avión presidencial y planteó que iba a viajar en aerolínea comercial. Sí, en Aeroméxico. Exactamente. Abrió la casa de gobierno, la residencia, la abrió para el pueblo, que nunca nadie había entrado. Recordemos que venimos de una tradición de 70 años del gobierno ininterrumpido del PRI, que se terminó en el 2000, pero fueron 70 años de control total y absoluto del Estado por un solo partido, que habilitaba que hubiera elecciones y compitiera una oposición, que era el PAN, que sigue existiendo, que hoy sigue siendo la oposición y va a ser la oposición a Morena y a Sheinbaum, pero todos esos símbolos hacen que todo lo que signifique poder esté cerrado y no tenga un mecanismo de transparencia que la ciudadanía lo vea. Él empezó a avanzar en esa agenda. Entonces, una agenda muy similar a la de la derecha más extrema y que en algún momento, de alguna manera, empezó a decir, bueno, le empezaron a creer y empezó a mantener sus niveles de aprobación popular. Él se retira con 60% de aprobación y le trasladó eso a Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que fue una combinación de todos esos elementos. Políticas progresistas, redistribucionistas y una agenda que hoy es considerada antipolítica o anticasta o anti-establishment. Y la combinación de esos elementos hizo que durante 6 años mantuviera su nivel de popularidad y arrasaran las elecciones. Sumó otras cuestiones. Sumó a los militares en el control de empresas estatales, avanzó en planes de privatizaciones parciales en alguna de ellas. O sea, son todos elementos que se están discutiendo ahora políticamente en Argentina. Bueno, él avanzó en esa línea, lo cual te lleva a preguntarte, bueno, ¿cómo lo clasificas? ¿De izquierda, de derecha, progresista? Yo creo que AMLO lo podemos ubicar tranquilamente en el espacio progresista. Lo que sí hizo fue tomar medidas que claramente achicaran, en términos simbólicos y en términos monetarios, la presencia del Estado en algunos lugares de la economía. Siguiendo esta línea, ¿cómo explicas que un partido como el PRI, que estuvo 70 años gobernando, hoy... A ver, no quiero ser malo porque vino G. Soler hace 2 semanas. No quiero decir que es la UCR de México, pero medio como que está ahí como temblequeando, como que no se sabe si desaparece, no desaparece. Está en una crisis total. Creo que ganó solamente 3 o 4 localidades de México. Sí, y bueno, perdió su bastión histórico, el Estado de México, que es como si fuera la provincia de Buenos Aires acá. De hecho, la candidata del PRI al Estado de México, unas semanas antes de las elecciones, le dio su apoyo a Claudia Sheinbaum. Con lo cual es un partido que está en fase terminal, por decirlo de alguna manera. Yo no creo que se vaya a convertir en la UCR, porque hoy la UCR todavía tiene sostén acá en Argentina. Claro, no, obviamente. El PRI parece que no lo va a tener. Pero porque justamente lo que entendió AMLO era que podía construir una maquinaria que representara el campo nacional popular y tuviera llegada al campo nacional popular, como se tiene que tener llegada hoy en día al campo nacional popular, y no como se lo tenía hace 50, 60 años. Entonces, de alguna manera modernizó el discurso, las formas, el estilo de comunicación, entendió cuáles eran las medidas que tenía que darle a ese campo nacional popular, estas que charlábamos, ¿no? Aumento del salario mínimo sostenido, apreciación del peso mexicano,
políticas, ¿no?, donde el Estado se corre o abrirse el Estado para la gente. Entendió eso y lo que fue a hacer es disputar el electorado al PRI y yo creo que se lo conquistó. El PRI queda como una maquinaria algo vieja, desgastada. Yo charlaba con Juan Cruz Olmeda, que es un politólogo argentino, está hace mucho tiempo en México, siempre me ayuda a entender el país. Y él me decía que después de la presidencia de Peña Nieto, que terminó con valores de aprobación muy bajos, en torno al 20%, muy parecido a Salinas de Gortari, un presidente que además arrancó muy deslegitimado, porque fue después de la elección del 88 cuando pierde Cárdenas y después se prueba que la elección estuvo arreglada. Hubo fraude en la presentación de los datos y eso abre el proceso de apertura democrática en México. Pero la salida de Peña Nieto al poder lastimó mucho al PRI, quedó muy desgastado y después en las elecciones provinciales el PRI empieza a perder territorio que empieza a comerle Morena y que no le come el PRD, que era el partido donde estaba antes AMLO, era el partido de la izquierda tradicional no priista en México y que también es otro de los afectados por la topadora que fue Morena. Entonces, de a poco fue con estructuras, dirigentes y a nivel local, a estatal y después al nacional, Morena fue comiendo ese territorio. El PRI no supo cómo controlar los territorios que tenía y cuando salís de legitimado de una presidencia y encima no controlás territorio o no tenés peso político, no tenés fierros para mantenerte como partido, como estructura, en algún momento los dirigentes empiezan a irse, el electorado empieza a mirar a otro partido y ahí es donde todos se dieron vuelta y miraron a Morena. Entonces es esperable que acá en adelante lo poco que queda del PRI vaya yendo hacia Morena, lo cual tampoco le deja todo servido en bandeja a Morena. Ahora Claudia Sheinbaum va a tener que gobernar, mantener el tipo de política pública que lo hizo famoso a AMLO y ordenar todos los espacios internos de este monstruo que están creando, que es Morena, que va a tener un poder institucional superior al que tuvo López Obrador cuando asumió por primera vez. Entonces, en la medida en que pueda administrar esos equilibrios, entonces podemos tener un Morena presente acá en adelante. Si la economía empieza a fallar, no puedes aplicar muchas políticas redistributivas. Hay un conjunto de elementos que hacen que tu modelo económico empiece a flaquear y tenés que empezar a tomar decisiones duras. Bueno, eso puede llegar a generar problemas, pero de entrada pareciera ser que tienen todo bastante controlado. ¿Y cómo se explica que en un país, según varios expertos, el más machista de toda Latinoamérica, lleguen 2 mujeres? Es raro. O sea, Sí. yo, por ejemplo, un profesor mío de la maestría, Cavarossi, me dijo, que él estuvo en México, él vivió en México un tiempo, y me dijo, México es el país más machista de toda Latinoamérica, por lejos. Y hay países muy machistas en Latinoamérica, pero México es otro nivel. Y llegan 2 mujeres. Sí. Es raro, ¿no? Es un cambio cultural. También pensá que México es uno de los pocos países, y no el único de la región, que tiene paridad horizontal para los cargos ejecutivos. Entonces, cuando vos tenés elecciones federales, que tuvo una manera de aprobarse esa legislación de medida particular y ha sido cuestionada, pero el movimiento feminista abrazó mucho lo que se hizo en México, porque cuando vos tenés elecciones estatales simultáneas, entonces de los 32 estados que son, si la memoria no me falla, ponele que voten 26, vos te presentás como partido político en esos 26 y la ley te obliga a que en la mitad de esos 26 tengas que poner candidatas mujeres. Después vos elegís dónde. Entonces, si vos querés que sean candidatas mujeres que solo van a pelear, candidatas mujeres que van a tener chances de ganar. O ambas. Entonces, vos también tenés tus aliados y tenés que coordinar. Bueno, cuestión que la paridad horizontal es esa. Vos tenés elecciones simultáneas y es horizontal porque en vez de cortar la torta así, para armar las listas, cortás la torta así, a lo largo. Entonces tenés el mapa distribuido, decís, bueno, de las 26 estados que tenemos, 13 candidaturas tienen que ser mujeres y 13 varones. Y vos elegís dónde construís esas candidaturas, cómo, con quiénes, etc. Bueno, eso es un avance muy importante en términos de democracia y de igualdad democrática, porque ya tenías una paridad legislativa que ahora se traslada a los cargos ejecutivos. Algo que en otros países no ocurre. En Argentina no tenemos paridad horizontal. Si vos legalmente querés presentar en las 24 provincias 24 candidatos varones, la ley no te lo impide.
Entonces, yo creo que es parte de un cambio cultural y también, y esto yo soy muy institucionalista para estas cosas, hay un cambio que viene acompañado de... o sea, un cambio político viene acompañado de un cambio normativo, institucional, un cambio de reglas. Sin esos cambios de reglas, sin esos cambios institucionales, es difícil después que generes un cambio político. Sheinbaum no es AMLO, claramente se nota. ¿Sorprende su elección? O sea, sorprende por dos razones, por lo menos. A mí me sorprende primero el porcentaje. Yo me esperaba que gane, no me esperaba que gane con el porcentaje que ganó. Realmente sorprendió para bien. Y por otro lado también sorprende que sea ella. Porque hay figuritas en México como para decir puede reemplazar a López Obrador. Sheinbaum es como... A ver, en términos técnicos, es como si Aval se presentara a presidente y gane. Que yo lo quiero un montón, fue profesor mío, es un capo, pero es el típico jefe de gabinete eterno, se podría decir, ¿no? Sí. Ahora, el momento de la definición de las candidaturas siempre es particular porque vos por ahí tenés a alguien que tiene todos los números y algo ocurre que... Perdón, algo ocurre que no ganás. El efecto Rodríguez Larreta. El eterno jefe de gabinete otra vez. Es que Rodríguez Larreta tuvo un año de instalación de campaña, parecía que todo apuntaba que iba a terminar siendo el presidente de Argentina y termina perdiendo en la primaria, o sea, quedó de fuera en el primer tiempo del partido. O sea, ni siquiera llegó al suplementario. Entonces, muchas veces pasa que todo apunta a que sea un candidato, pero algo cambia en el medio y genera otra candidatura que después termina siendo la sorpresa de, bueno, ¿cómo llegó? La realidad es que la pregunta de cómo llegó también te llega a responder, bueno, ¿llega con legitimidad o no? Y Sheinbaum llega con la legitimidad porque Morena definió como mecanismo para la elección de las candidaturas a la presidencia, de la candidatura a la presidencia, porque no tienen vice, definió que sea por encuestas. Entonces, vos elegís cómo administrás el tema de las encuestas, qué encuestas, cómo van a hacer la medición, etcétera. Eso es un proceso interno que definió AMLO con el partido y con un reconocimiento de sus aliados, que son el PT y el Partido Verde. Y cuando desarrollaron las encuestas y presentaron las candidaturas, Sheinbaum fue la primera elección, que si la memoria no me falla, sacó 39%. Y el número 2, que era el canciller en ese momento, que se me acaba de ir el apellido, estuvo en torno al 20 y pico %. Entonces le sacó 15 a 20 puntos, creo, en las encuestas. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, claramente hizo un trabajo político de instalación, de una figura técnica bien formada, un poco dura al principio en términos discursivos de contacto con la gente, pero que después de a poco se fue ablandando. Y quienes participaron de esas encuestas, que son los más cercanos o los interesados en contestar quién va a ser la candidatura de Morena, confiaron plenamente en su capacidad. Entonces, ¿cómo llegó? Y creo que llegó con las reglas del juego. Y algo que también le está pasando a otros espacios políticos. Ahora, dentro de poco vamos a tener las primarias, las internas en Uruguay. Y después viene primera vuelta y posiblemente balotaje. En Morena sabían que quien ganaba la encuesta muy probablemente terminara como presidente, algo que le está pasando también al Frente Amplio, ¿no? Quien gane la interna muy probablemente termine como presidente de Uruguay y sea el candidato o candidata del Frente Amplio. A Morena le pasó eso. O sea, quien ganaba la encuesta o la nominación, muy probablemente por los niveles de popularidad que traía AMLO, iba a tener altísimas chances de ser electa presidenta. Y México no tiene un sistema de balotaje. Entonces vos, si arrancás con un piso de aprobación de 60%, lo que tenés que hacer es tratar de sostenerlo para ganar, porque nadie más te va a ganar. Ya estás por encima del 50%. Ahora, si no, tenés que estar por debajo del 50, 40, 45. Pero tenés que tener enfrente una candidatura que reúna todo el resto. Y eso es algo que la coalición que armó el PAN no logró.